Antes de ser conocida como una fiel discípula, María Magdalena era solo un nombre entre muchos, un nombre susurrado con desdén en las calles, asociado con el misterio y el rechazo. Su reputación tenía más sombras que luces. Para muchos, ella era solo una mujer marcada por los pecados, atormentada por fuerzas invisibles, rechazada incluso por los más humildes. La gente la evitaba, no porque supieran de sus acciones, sino porque percibían algo en ella que les molestaba. María llevaba un dolor silencioso, una carga que no podía explicarse con palabras. Era como si algo dentro de ella gritara, pidiendo liberación, pero nadie se atrevía a acercarse. Dijeron que estaba poseída por 7 demonios. No sabían sus nombres, pero sentían su presencia. Cada mirada de María revelaba una batalla invisible. Ella misma ya no sabía dónde terminaba su alma y comenzaban los gritos que resonaban dentro de ella. María Magdalena no era malvada, fue humano, herida, confundido y sobre todo olvidado. Nadie se acercó a ella porque el miedo era más grande que la compasión. Ella era la imagen del rechazo, la cara del dolor que nadie quiere mirar. Pero fue en ese abismo donde alguien la miró de otra manera. Una mirada que no juzgaba, que no retrocedía, que no temía. Jesús vio más allá de lo que otros veían. Donde todos vieron ruina, Él vio redención. Donde todos vieron oscuridad, Él vio la posibilidad de luz. Jesús no solo miró, Él habló. Con autoridad, y los demonios que habitaban en María temblaron. El silencio de la ciudad fue interrumpido por un clamor que solo el mundo espiritual podía oír. En ese momento ocurrió lo imposible. Los grilletes invisibles se rompieron. Ella cayó al suelo como si estuviera muerta y luego respiró como si hubiera nacido de nuevo. El rostro que una vez mostró dolor ahora estaba bañado en lágrimas de paz. Por primera vez, María sintió lo que era la libertad. Por primera vez, el silencio dentro de ella cesó. Ese día, ella fue transformada no por un toque humano, sino por un encuentro divino. La mujer marcada por los demonios ahora estaba marcada por la gracia, y donde antes había gritos, ahora había silencio. Donde había dolor, ahora había paz. María Magdalena ya no sería olvidada. Ella ya no sería solo un eco de su pasado. Ahora su historia era un testimonio viviente de que ninguna alma está fuera del alcance de la redención. Su viaje apenas comenzaba. La presencia de María Magdalena junto a Jesús no fue casualidad. Ella no solo fue sanada, ella fue transformada. Aquel encuentro transformó toda su vida. Donde antes había oscuridad, ahora había luz. Donde una vez hubo culpa, ahora hubo propósito. Y María nunca miró atrás. Tu pasado no fue una carga, sino el escenario para la gloria de Dios. Ella se convirtió en un testimonio vivo de que ni siquiera el abismo más profundo puede impedir que la gracia llegue a alguien. Con el tiempo, María se convirtió en una figura constante en el viaje del Mesías. Estuvo presente cuando las multitudes se reunieron para escuchar sus palabras, y también en los momentos de silencio cuando la tensión entre la fe y el miedo flotaba en el aire. María aprendió a discernir miradas, a percibir cuando un fariseo dramaba algo o cuando un corazón sincero estaba quebrantado ante la verdad. Ella no solo lo siguió, observó, aprendió y sirvió. Los discípulos la vieron como alguien diferente. Aunque muchos tenían prejuicios contra las mujeres, María se ganó el respeto por su inquebrantable devoción. No era común ver a una mujer ocupando ese espacio, pero ella estaba allí, siempre. Mientras algunos huyeron, ella permaneció. Mientras otros dudaban, ella confiaba. María comprendió el peso de la misión y sostuvo en silencio su fe con cada paso que daba.
En las noches de silencio, cuando el grupo descansaba, María permanecía en oración. El recuerdo de su liberación aún ardía vivo dentro de ella. Era como si el mal expulsado quisiera regresar, y por eso ella observaba, oraba y gritaba. No por miedo, sino por celo. Sabía que estar cerca de Jesús era permanecer en la luz, y alejarse de él era volver a las sombras. Su vigilancia no era solo espiritual, era existencial. Ella sabía que el camino no solo la conduciría a milagros, sino a la cruz. Y aún así continuó. María Magdalena no estaba impulsada por promesas de gloria, sino por una gratitud tan intensa que desafiaba la lógica. Ella siguió a Jesús por los callejones peligrosos, por las ciudades que lo rechazaban, por las miradas de odio que lo amenazaban. Ella no se echó atrás. Su fe era una llama en la niebla, persistente, silenciosa y firme. Y así se convirtió en parte de la historia que cambiaría el mundo. Una mujer una vez olvidada, ahora hecha esencial. Su viaje no fue sobre ella misma, sino sobre aquel que le dio nueva vida. María Magdalena caminó entre los discípulos como un recordatorio viviente de que nadie está más allá de la redención. Y aunque muchos vieron solo un grupo de hombres alrededor del Mesías, pocos se dieron cuenta de que, allí entre ellos, había un guerrero silencioso, moldeado por la gracia. Pero no pasó mucho tiempo hasta que María se dio cuenta de que la verdadera transformación requería más que liberación, requería rendición. De pie junto a Jesús, vio que el reino de Dios no se trata de estatus ni de recompensas, sino de servicio y sacrificio. Sus lágrimas, una vez marcadas por el dolor, ahora caían mientras contemplaba la gracia. María comenzó a seguir a Jesús no solo por gratitud, sino porque comprendió que había algo eterno en él. Su nombre, antaño, asociado al desprecio, ahora era llevado con dignidad. Con el tiempo, se convirtió en una presencia constante entre los discípulos. Incluso cuando muchos cuestionaron su presencia, ella permaneció, no por arrogancia, sino porque sabía de dónde lo habían sacado. Jesús nunca la rechazó. Por el contrario, valoré su escucha atenta y su disposición a aprender. Mientras algunos todavía la miraban con sospecha, él la veía con los ojos de la verdad, y eso le bastó para continuar. María no era solo una seguidora, se convirtió en testigo vivo de un reino que invirtió los valores. Cuando los poderosos se exaltaban, Jesús los confrontaba con palabras que cortaban como espadas. Y María escuchó. Yo observé. Grabó en su alma cada gesto de compasión, cada curación, cada milagro silencioso. Ella vio que los ojos del Maestro se llenaban de lágrimas al ver el sufrimiento de la gente. Y allí comprendió. El reino se construyó con dolor, pero también con amor. Fue con esta certeza que María permaneció cuando muchos huyeron, cuando los vientos de la persecución comenzaron a soplar y las multitudes se dispersaron. Ella se quedó. Ella vio al Maestro siendo arrastrado, humillado, golpeado, y no apartó la mirada. Aquella mujer que un día fue prisionera de espíritus, ahora se mantenía firme frente a la injusticia, con la fe de quien ha sido profundamente transformado. María estaba allí en la cruz. No huyó, no negó, no ocultó su rostro. El dolor era insoportable, pero ella no abandonaría a quien nunca la abandonó. La sangre fluyó, los gritos atravesaron el aire y el mundo pareció perder su significado. Pero ella permaneció allí, con los pies bien puestos en la tierra del Calvario, como si su alma dijera: si tengo que sufrir, sufriré aquí, junto a Él. Y precisamente por eso fue ella la primera en ver la resurrección, porque se quedó.
porque amó hasta el final, porque esperó cuando todo parecía perdido. María Magdalena, la despreciada, se convirtió en la primera heraldo de la mayor esperanza de la humanidad. El vacío del sepulcro se llenó con el brillo de sus ojos cuando oyó María, y en ese momento supo todo había cambiado. Ella no solo vio a un hombre resucitado, ella vio el cumplimiento de todo lo que él había prometido. La tumba vacía no era solo un signo de victoria, era el símbolo de un nuevo comienzo. Y María entendió esto como pocos. Comprendió que no bastaba simplemente celebrar la resurrección, era necesario proclamarla. Y eso fue lo que hizo. Corrió con el corazón en llamas a decirles a sus discípulos que la muerte no había vencido, y aún así muchos no lo creyeron. No fue fácil aceptar que una mujer fuera la portadora de la noticia más grande de la historia, pero María no discutió. Ella ya lo había visto, ya lo había oído, ya tuve sentido. No había necesidad de demostrar nada. Su misión era anunciar, y lo hizo con convicción. Su voz, antes silenciada, ahora resonó con autoridad divina. María Magdalena nos enseña que nadie está demasiado perdido para no ser transformado, que el pasado no importa si hay verdadera entrega. Ella fue liberada, restaurada y criada como testigo. Su viaje no estuvo marcado por la fama o el estatus, sino por la intimidad con el Salvador. Y fue esta intimidad la que la sostuvo durante los momentos más oscuros de la historia. El nombre de María Magdalena resuena a través de los siglos como símbolo de redención. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Donde había desesperación, ahora hay propósito. No porque fuera perfecta, sino porque se dejó transformar por un amor que no juzga, solo sana. El mismo amor que hoy sigue llamando a las personas por su nombre, como lo hizo con María. Ella continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, especialmente a mujeres que se sienten olvidadas, sucias o indignas. María demuestra que el Evangelio no excluye, sino que acoge, que el reino de Dios no se construye con piedras, sino con corazones quebrantados y restaurados, y que la presencia de Jesús tiene el poder de reconstruir todo, incluso lo que parecía imposible. María Magdalena no desapareció después de la resurrección. Ella vive en la memoria de los cielos, como quien se atrevió a quedarse cuando el mundo huyó, como alguien que vio la luz en el momento más oscuro de la historia, como alguien que, a pesar de estar marcado por el dolor, eligió ser una voz de esperanza, y su historia sigue resonando hasta el día de hoy, porque la transformación que experimentó todavía está disponible para todos. En la oscuridad del alma, María Magdalena representa la luz que insiste en no apagarse. Ella no era la elección obvia, ni la más deseada, pero fue la elección perfecta para revelar algo profundo. El reino de Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los elegidos. Ella no fue elegida a pesar de su historia, sino por ella. Era necesario que alguien que conociera la oscuridad pudiera reconocer la luz. María fue liberada de 7 demonios. Esto no es solo un hecho histórico, es una revelación espiritual. 7 representa la totalidad. Quedó totalmente destruido, pero también totalmente restaurado. La misma mujer que caminaba destrozada por las calles de Galilea, ahora caminaba junto al Hijo de Dios. La vergüenza dio paso a la misión. El dolor fue reemplazado por la autoridad. ¿Cuántas personas mirarían a María Magdalena y la rechazarían sin saber lo que Dios estaba haciendo en ella? ¿Cuántos hoy en día ignoran todavía los vasos de barro que llevan la gloria? Su historia nos confronta. ¿Tenemos ojos para ver el milagro en las vidas de aquellos que el mundo desprecia? ¿O estamos cegados por el prejuicio, incapaces de reconocer la gracia en acción?
La redención de María Magdalena es una invitación para todos nosotros. Dejar atrás las cadenas, las etiquetas, las voces que te decían que no podías. Jesús no solo la sanó, sino que la colocó en posición. La transformó en testigo, discípula y proclamadora. Alguien que podría haber pasado su vida oculta, pero eligió brillar. Porque una vez que entra la luz, ya no puedes vivir como antes, y es por eso que su historia resiste la prueba del tiempo. Ella no solo es recordada, ella es honorable. María Magdalena tuvo su reputación empañada, pero su fe fue purificada por Dios mismo. Y es esta fe la que nos inspira hoy. Fe que permanece cuando todos los demás se rinden. Fe que se aferra a la promesa incluso cuando todo parece desmoronarse. Fe que oye resonar su nombre en la oscuridad y responde: Rabí. Tal vez hoy estés en un lugar de silencio, esperando que Dios te llame por tu nombre. Quizás te sientas invisible, manchado, roto, pero la historia de María Magdalena nos lo recuerda. Jesús sabe tu nombre. Él te ve incluso cuando nadie más lo hace, y Él está llamando a salir de la cueva, a dejar atrás a los muertos y caminar hacia la vida. María Magdalena no solo siguió a Jesús, ella le sirvió con todo lo que tenía, de tus bienes, de tus fuerzas, de tu alma. Aunque muchos hombres lo abandonaron, ella permaneció. Su fidelidad no estaba en palabras, sino en presencia. Ella fue hasta el final, incluso cuando todo parecía perdido. Aun cuando la cruz tiñó de dolor el cielo, ella estaba allí. Cuando muchos huyeron, ella se quedó. El sonido de los claveles, la sangre fluyendo, el temblor de la tierra, nada la mantuvo alejada. Porque quien ha sido completamente liberado también ama completamente. María Magdalena conocía el precio de la libertad y estaba dispuesta a pagar el precio de la fidelidad. Y fue ella la que un día fue llamada endemoniada, quien tuvo el honor de ser la primera en ver a Cristo resucitado. El mundo la conoció por su pasado, pero Jesús la marcó con un nuevo comienzo. Ella vio la tumba vacía. Ella escuchó al Maestro llamarla por su nombre. Ella fue enviada como portadora de buenas noticias. María fue el apóstol de los apóstoles. No por título, sino por misión. Ella llevó el mensaje que cambiaría el mundo. Su voz, antes silenciada por el pasado, ahora proclamaba el milagro de la vida. Ella vio a Jesús antes que Pedro, antes de Juan, antes que nadie. Y fue ella quien anunció: he visto al Señor. Este detalle no es pequeño. Revela el corazón del reino. Los últimos serán primeros. Aquellos que han sido olvidados serán recordados. Aquellos que han sido desacreditados serán honrados. El reino no se doblega ante las estructuras humanas. Él eleva a los humildes. Él exalta a los quebrantados. Él resucita a María Magdalena para resucitar a muchas otras. Y hoy su voz todavía resuena en cada vida transformada, en cada testimonio de alguien que encontró luz después de la oscuridad, en cada mujer que se levanta del suelo, en cada persona que descubre que no está estancada en el pasado. María Magdalena nos recuerda: cuando Jesús entra, todo cambia, incluso nuestra historia. María ahora caminaba no solo como alguien sanado, sino como testigo viviente de lo imposible. Sus pasos resonaron entre los demás discípulos, y su nombre fue pronunciado con reverencia, porque había visto al Señor. Ya no importaba lo que pensaran de su pasado, su identidad ahora estaba sellada en el cielo. Con el paso de los años, María se convirtió en una figura de fortaleza silenciosa entre los seguidores de Cristo. La buscaban no solo por su historia, sino por su fe inquebrantable. Muchos se arrodillaron ante ella, no en adoración, sino en busca de esperanza, y les recordó que el amor de Dios llega incluso a los más perdidos. Sus ojos
que una vez habían soportado el peso de la vergüenza, ahora brillaban con propósito. María ya no era la mujer del pasado. Era un símbolo de redención, un faro de luz para aquellos que aún estaban en la oscuridad. Sus palabras tuvieron peso, no por la fuerza, sino por el testimonio. En los últimos días de su vida, María miró al cielo y susurró oraciones. Ya no temía a la muerte porque había tocado la vida. Su corazón ardía de gratitud y paz. Sabía que su historia no terminaba ahí, porque quien lo había resucitado le había prometido la eternidad. María se fue como vivió, en silencio, pero con presencia. Su nombre resonó a través de los siglos, no como un escándalo, sino como un signo de esperanza. Cada generación que escucha su historia siente el impacto de la gracia. Ella nos muestra que no hay abismo que el amor de Dios no pueda alcanzar. Al recordar a María Magdalena, estamos llamados a reconocer que no hay etiqueta más fuerte que la que Dios nos da. Esa vergüenza puede ser reemplazada por el honor y el pasado borrado por la redención. María no es solo un personaje, es un espejo de todos nosotros cuando somos tocados por la gracia. Si te gustó este video y quieres ser lleno más del Espíritu Santo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para recibir una señal cada vez que haya nuevos videos. No olvides darle me gusta al video para que YouTube pueda ofrecer más contenido como este. Dios lo bendiga.